día de hoy vamos a hablar acerca de una recomendación que ella nos viene a hacer de un libro. Este libro se llama Días de Combate, así que por favor, quédate con nosotros. Y ya estamos en el anecdotario y bueno, queremos darle la bienvenida, así que chicas... ¡Buenos días, maestra Dalia! Buenos días. ¿Cómo aprendemos contigo, Dalia? Yo Pues, también, qué bueno. Es tu merecida bienvenida. Muchas gracias. Te falta pasar lista. Sí, ¿verdad? Porque están todos los alumnos. Bienvenida. Muchas gracias. Y mando un saludo a todos mis alumnos que durante muchos años que di clase y a la fecha tengo el honor de seguir viéndolos y el gusto de saber que de algo sirve cuando aportas un poco a la vida de alguien y todavía lo recuerda con los años y en su formación profesional. Ojalá que me estén viendo y les mando un saludo. Y le agradezco mucho a todo el mundo que me ha escrito y me ha pedido algunos temas en particular, porque a pesar de que el tiempo es corto, pero les prometo que estaremos preparando los temas cada vez mejor. En ocasiones se generan polémicas, controversias u opiniones distintas, y de eso se trata también, que cada quien tengamos, nadie tiene la verdad absoluta, por el contrario, pero sí tenemos la posibilidad de dialogar y de aprender de los comentarios unos de otros, y eso siempre es muy valioso. Me parece que estos temas siempre además son controversiales, incluyendo el del día de hoy, por supuesto, que además de ser un tema de literatura, que siempre la literatura pues es un tema de gustos, es como el arte, ¿no? Claro. Tengo la fortuna de conocer a un amigo que es sommelier y le preguntaban, a mucha gente le pregunta, ¿cuál es el mejor vino? Y me encanta su respuesta porque dice, el que más te guste. Claro. Ese es el mejor, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿cuál es la literatura más popular o cuál es la mejor, género, la que más nos gusta? Igual que el arte, que la música. Exacto. Y que tiene que ver mucho con el respeto a nuestros sentidos y a nuestro gusto. Y en esta ocasión en particular les voy a hablar, fíjese qué divertido, de un libro que está catalogado dentro de la literatura negra. ¿Qué? Y porque pareciera como cuando decimos literatura negra como de horror o como de terror y no, al contrario, es más del humor negro, más hacia el sarcasmo, más hacia la reconstrucción de una realidad burlesca, ¿no? Que nos permite llegar a ese sentido negro del humor o de la realidad, pero que no tiene que ver con el terror, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Días de Combate, que escribió Paco Ignacio Taibo II, así se llama porque su padre era Paco Ignacio Taibo I. Y eso es algo muy divertido porque además, ahorita les platico la historia, pero ellos son españoles y él realmente se llama Francisco Ignacio Taibo Majojo, porque así en España con H y luego con J le escriben como catalán, ¿no? Como apellido catalán. Pero realmente Paco Ignacio se vuelve un personaje, mucho su nombre, también su persona, porque ahorita lo vamos a ver en las fotografías, es como bonachón, es como un oso grande, bigotón, ajá, abrazable, ¿no? Mira, aquí lo estamos viendo junto a una de sus máquinas de escribir que tanto adora, porque realmente él sí decide ser escritor desde niño, sí está pegado a la literatura, sí es parte de las letras. Imagínate tener un padre que escribió en España, él nace en Gijón, Asturias, en España, y por supuesto que en 1949, que su padre estaba escribiendo, los estilos son completamente distintos. Si ustedes leen al padre y leen al hijo, no reconocerían que hay una familiaridad ahí, porque realmente el estilo tanto de Paco Ignacio Taibo I como de su hijo, son completamente distintos y además viven realidades muy diferentes, porque mientras uno está en España, después ellos salieron de España y vinieron a refugiarse a México, ahorita les cuento por qué, pero realmente uno está en una realidad española, más hacia lo romántico, más hacia la poesía, más hacia el relato constante de una realidad urbana, y Paco Ignacio estaba más hacia la realidad, él siempre dice, yo trato de escribir aquello que me gustaría que sucediera, claro, o aquello que me gustaría que pasara. Y este libro en particular, Días de Combate, lo seleccioné por dos grandes razones. Una, su lenguaje es tan sencillo, es un libro pequeñito, comienza como muy lento, va poco a poco contándote, es la historia de, y esto es muy divertido, de un ingeniero autojubilado. Aquí estamos viendo a Paco Ignacio en uno de sus múltiples cafés, porque se la pasa tomando café y dando conferencias. Ah, podría venir. Y ahora, así claro, el cafecito. Pero además tiene algo muy interesante, últimamente está contando historias
sobre la historia de México. Y sale en un canal de televisión con un reportaje muy interesante porque va recorriendo la casa, el lugar, las personas, pregunta, como el chisme, pero en rodando, ¿no? Alrededor de la ciudad. Él ha sido político, Paco Ignacio, y profesor universitario en la Facultad de Historia y Antropología de la UNAM. Y fue también periodista, fue también director de revistas, ha sido novelista, dirige boletines, pero siempre todo en torno a la literatura. O sea, realmente él siempre está buscando la manera de llegar, ¿no? Siempre busca la manera de llegar a este momento en el que puede contar la historia, ya sea impresa, ya sea en tele, ya sea en cualquier forma, porque realmente le gustan los relatos, la narrativa, y por eso es que tiene este talento. Me gusta mucho decirles que Paco Ignacio Taibo es uno de los escritores más prolíficos de este país, a pesar de no ser mexicano al 100%, pero realmente su lista de libros es interminable. Sí. Interminable, escribe ensayos, poesía. No, eso es lo que te quiero decir, que el título es malo, ¿no? Como la literatura negra, porque realmente no escribe de esta manera. Él se va de España en 1958. O sea, llega a México en los 60s, cuando la realidad, ¿se acuerdan? Era como muy sui generis, sí, ¿no? Tanto en el cine, estaba el santo, salían, los taxis eran como cocodrilos, había una realidad como si fuera, bueno, ahora lo decimos. Fue una época hermosísima. Y además estaba el rock and roll, estaba, perdón, del cine de oro, y aparte había esta recuperación de los edificios tradicionales de la Ciudad de México. Aquí lo estabas viendo con Elena Poniatowska en un evento importante. Él se casa con una mujer que se llama Paloma Sáiz y tienen una hija. Y funda la Asociación Internacional de Escritores Policíacos. Porque resulta que su literatura también tiende mucho hacia lo policíaco, y por eso escogí este libro. Decía, por dos grandes razones. Una, porque el lenguaje de Días de Combate, ahorita les voy a leer un fragmento, realmente es muy sencillo. Es algo que puedes disfrutar con mucha facilidad porque lo va narrando y te va contando el diario. Es la historia de un asesino serial y un detective mexicano. Un detective mexicano, imagínate eso, por favor. Autojubilado, o sea, él se jubiló y dijo, yo ya, aquí me jubilo, un ingeniero autojubilado, así dice. Y empieza a escribir su diario porque descubren a un asesino que se autonombra Cerebro, con B chica. Además, escribe con faltas de ortografía, ¿no? Entonces, es muy divertido. Y Cerebro le va dejando notas en los cadáveres. Entonces, cada vez que avanzas en el libro, se va poniendo más y más interesante su libro. Muy pequeñito. La segunda razón por la que lo seleccioné, aquí estamos viendo escenas de una película mexicana que existe y que con gusto... Con Pedro Armendáriz Jr., que acaba de morir, pero... vieja la película, desafortunadamente las imágenes son muy malas, de mala calidad de las que logramos conseguir, por eso no las podemos poner porque no se ven bien, pero les recomiendo que si pueden acérquense a esta película. Es interesante, es divertida, pero nada mejor que el libro, porque realmente la aventura, el detective y el personaje más importante que ha creado Paco Ignacio Taibo II se llama Héctor Velascuarán Shane, ¿no? De padre español y madre irlandesa, perdón. Y entonces te va contando toda la historia y todo el diario. Les leo un fragmento que me encanta. Y de cómo él, imagínense, siendo detective, además contrata un asistente, como que se gustan, como que se ayudan. Y luego contrata a otra persona que le va a ayudar, que interpreta y que tiene varios apodos para Aquí estamos viendo la portada de una de las tantas publicaciones del libro. Es un libro famosísimo porque además de ser, imagínense, novela policíaca en México nunca ha habido. O sea, realmente escribimos de muchas cosas. Aparte, ni les queda más como cómico. Claro, que se vuelve cómico. Y además se vuelve, o sea, no es Sherlock Holmes, no es como El País, donde esperábamos que el detective y aparezca el FBI y la CIA y todo eso. Entonces, Héctor Velascuarán se vuelve un personaje. Y realmente, créanme que además de muy divertido, aquí estamos viendo a Paco Ignacio en sus clásicas poses, siempre fuma, entonces siempre está descansando, como les digo que es como muy bonachón. Realmente se le ve relajado. Van a ver cómo, de verdad, les voy a leer un fragmento para terminar, pero cómo les va atrapando. Además, Cerebro se vuelve súper ingenioso para ir estrangulando mujeres, porque solamente estrangula mujeres, que eso también es parte de la historia.
Y entonces, mientras va estrangulando a las mujeres, le va dejando notitas al detective y el detective pues más se obsesiona del tema. Luego se enamora de una de las asistentes que tiene por ahí. El plomero funge como parte del consejero del detective. Bueno, olvídense, les va a encantar, estoy segura. Les invito, es un libro que vale 50 pesos, ni siquiera hay que invertir mucho, pero van a pasar un muy bonito momento de humor negro, ¿sí? Sí. Pero divertido y más allá de ello, apreciar la literatura que nos deja Paco Ignacio con sus palabras. Les leo un fragmento para terminar. Dice: el que escribe ha logrado apaciguar los demonios que la acción había desatado. Siguió sus rutinas como acostumbra. Se levantó temprano, se contempló en los espejos, escuchó música en el salón mientras desayunaba. Estaba firme, potente, cual si hubiera sido inyectado de vida por la vida arrebatada. Encontró un gran placer en controlar sus actos, en simular que todo seguía igual. Habló con el mayordomo como de costumbre. Utilizó el mismo tiempo en vestirse, en dirigir el coche hasta la oficina, 21 minutos exactamente. Trabajó dentro de las normas de su vida cotidiana. Ni siquiera se apresuró para comprar el periódico. Lo hizo mientras iba de una oficina a otra. Magistral actuación. El que escribe narrará aquí su obra. A las 7 tomó el coche y se dirigió hacia los barrios obreros del norte de la ciudad. Había optado por crearse un disfraz, más interior que exterior. ¿Cómo decirlo? Más surgido de la caracterización interna y solo apoyado por algunos datos exteriores. Entró a un cine en Avenida Insurgentes Norte y en el baño cambió de estampa. Ahí los dejo, con ese interés de cómo nos va narrando y cómo nos va adentrando en la historia y que además se vuelve, ahora se va a disfrazar de algo y ahora va a salir siendo otra persona y con ese suspenso. Ojalá que lo disfruten esta novela policíaca de Paco Ignacio Taibo II, tiene muchos libros, cualquiera de ellos es recomendable para pasar un buen fin de semana. Ojalá que se acerquen a la lectura y sobre todo y al cine, que es algo importantísimo que más tarde les recomendarán. Que tengan un maravilloso fin de semana. No se olviden de decir exactamente aquello como este gran detective, aquello que intuimos y aquello que pensamos y que en muchas ocasiones observando la realidad nos regresa eso que estamos buscando a veces fuera y que tenemos dentro. Que tengan un muy bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya Dalia nos dio una probadita y también una gran opción para un libro de este fin de semana. Nada más falta que tú ahora sí te pongas la pila y a leer se ha dicho. Bueno, nos vamos a ir un corte y regresamos.